Bienvenidos, esta es una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Bienvenidos a esta discusión abierta. Cambio de gabinete, esperado, pedido por muchos, desde el mismo sector de la nueva mayoría, pero durante el día de ayer hubo críticas por la falta de profundidad. Se fueron 3 ministros, pero no por desempeño, sino porque tienen aspiraciones parlamentarias. Esto ha despertado críticas, se ha acusado un quiebre entre la Presidenta de la República y los partidos de su propia coalición que pedían un cambio que significara no solamente un cambio de puestos, sino que un cambio en la forma que se va a conducir el gobierno en lo que queda hasta el final del periodo. Bueno, vamos a conversar de este tema, el análisis, la discusión, que ya comienza. La presidenta señaló en las redes sociales que iba a realizar un ajuste al gabinete y este se hizo horas antes que concluyera el plazo legal para que los ministros que compitan en las elecciones parlamentarias dejen la moneda. Tal como lo señaló la mandataria, fue un ajuste más que un cambio y se echaron de menos resoluciones más profundas que hubiesen permitido dejar claro cuál va a ser el rumbo que el gobierno le va a imprimir a su última etapa del mandato. Todo indica que la presidenta optó por quedarse con sus leales, con aquellos incondicionales que no les importan las encuestas ni los resultados de las municipales, que la seguirán apoyando a pesar del congelamiento de las relaciones con los partidos. Entre ellos, la vocera Paula Narváez, quien fue delegada presidencial en el primer periodo de la presidenta y trabajó con la mandataria en Nueva York durante su gestión en ONU Mujeres. El ajuste apenas rozó al comité político, eje de las críticas oficialistas, en particular los ministros Fernández y Eizaguirre, a los que se acusaba por los problemas de coordinación con los parlamentarios y de falta de prolijidad en los procesos legislativos. Ahora bien, Nicolás Eizaguirre, ministro del SECPRES, ni siquiera estuvo en los rumores de una posible salida, porque a pesar de las críticas, tiene el plus de ser uno de los consejeros claves de la presidenta. Por otro lado, Alejandra Kraus, de la DC, asumió el Ministerio del Trabajo reemplazando a Jimena Rincón, quien había señalado su interés en presentarse a las elecciones parlamentarias, pero además era un secreto a voces que resultaba difícil su relación con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien terminó a su vez ganando el callito que sostuvo con los funcionarios públicos con un sólido respaldo de la mandataria. La presidenta, en definitiva, optó por un gabinete a su gusto, con personas de su confianza, sin concesiones para los partidos de la nueva mayoría. ¿Era eso lo que se necesitaba en estos momentos? ¿Qué mensaje mandó la presidenta con este ajuste ministerial? ¿Para conseguir respaldo en las votaciones tendrá que entenderse con Chile Vamos? ¿Seguirá fragmentándose la nueva mayoría? ¿Qué impacto tendrá en las presidenciales y parlamentarias del próximo año? Para conversar del cambio de gabinete y cómo podemos proyectar el último año de gobierno de la presidenta Bachelet, convocamos a este panel en Actualidad Central, una discusión abierta. Discusión abierta que aquí comienza. Saludamos a Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Don Germán Pino, secretario general del PPD, Partido por la Democracia. Bienvenido. Gracias, Pablo. Don Gabriel Silver, diputado por la Democracia Cristiana. Muchas gracias. Bienvenido. Contento de estar acá. Y el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, el señor Marco Moreno. Hola, Pablo. Buenos días. Cambio de gabinete ayer, yo creo que no dejó contento a nadie, tal vez a la presidenta. ¿Esperaban más? ¿Era lo que ustedes, de alguna forma, o lo que sucedió ayer, era lo que de alguna manera avisoraron? ¿Parto contigo, Gabriel? A ver, yo creo que todos esperábamos mucho más. Finalmente fue más bien quienes optaron, como señalaste tú en la introducción, a quienes aspiran al Congreso. Había que renunciar un año antes, Jimena Rincón en esa labor, también Marcelo Díaz, el subsecretario Bowen. En deporte sí era esperado por el tema de la subejecución presupuestaria. Creemos que ahí hubo una gestión bastante deslavada y por tanto bien el nuevo ministro del Deporte. Pero lo que uno esperaría a partir de acá, a lo menos desde los partidos, es un claro lineamiento respecto a lo que va a ser el último año de la presidenta Bachelet. Aquí debe haber mucho fiato, mucha lección aprendida respecto de lo que fue... Hasta ahora no lo hemos visto, por eso digo, yo creo que más que el tema del nuevo elenco es la música y el tono de la presidenta Bachelet. Lo que vimos en el Congreso, el tema del reajuste, parlamentarios votando a favor o en contra, absteniéndose dentro de la misma coalición, poco sentido de lo colectivo. Hicimos un raconto de los proyectos que tenemos por delante, son cerca de 150 iniciativas legislativas. La presidenta debe rayar la cancha respecto a qué quiere hacer hasta marzo del 2018. Así es que, como digo, esperábamos obviamente más del tema del cambio del elenco
de ministros, pero lo sustantivo, a mi juicio, hoy día es la rayada de cancha de la presidenta de aquí a marzo del 2018. Haciendo un paralelo futbolístico, ¿por qué crees que se mantiene el mismo equipo y no entró Alexis Sánchez? Porque si estuviéramos ganando, estuviera 4-0, 2-0 o 2-1, uno dice, bueno, no cambio el equipo. Entonces, no entiendo por qué se mantuvo eso. ¿Cuál es el análisis que desde Renovación Nacional ustedes hacen? Mira, nosotros esperábamos cambios en áreas en donde no estaba funcionando bien el trabajo, por ejemplo, Sexpress. Creo que era el único que había relativo consenso en que se esperaba un cambio. En la conducción política, el ministro Fernández es evidente que no ha podido dar con el tono necesario a un cargo tan importante como el de ministro del Interior, y por lo tanto en esas áreas había problemas. En segundo lugar, es evidente que la presidenta ha optado por hacer cambios incorporando más gente de su círculo más cercano, y eso podría explicar por qué no sale Izaguirre. La nueva ministra de CGGOP es una persona muy cercana a ella. Claro. No discuto sus cualidades profesionales, pero su principal virtud en este minuto... Gabinete bacheletista. Absoluta, pero más que bacheletista, casi íntimo, de confianza, de amistad ya, ¿verdad? Es una cuestión que marca mucho eso. Y lamento, en el cambio anterior se va a Pacheco, todos sabemos sus razones, que estaba haciendo bien la pega. Ahora se va Marcelo Díaz, que en mi opinión estaba haciendo bien la pega. Pero tocaba duro. Y que también lamento su salida, porque estaba haciendo un buen trabajo como vocero. Tiene sus aspiraciones parlamentarias, okay, pero se vale el que está haciendo bien la pega, se queda lo que está más cuestionado. Es complicado. Valoro el cambio en deporte, porque ahí es un ministerio que Gabriel ha sido muy cuidadoso en hablar de deslavado. La verdad que había una gestión muy mala, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y quien entra es una persona, yo era mi ídolo en la juventud, sí, somos de la misma edad probablemente, el Cacharro Esquella, es un tipo que sabe de deporte, que lleva años trabajando en el área. Yo me felicito a la presidenta por ese nombramiento y espero que demuestre, es periodista además de deportista, y espero que con toda la experiencia que tiene demuestre que se puede apostar por alguien del área en un ministerio nuevo. Este es el ministerio más nuevo de todos. Ahora, Germán, ¿este es un gabinete bacheletista o de la nueva mayoría? Yo le quisiera decir a Mario que es una mirada, una reflexión bien simple, decir que la presidenta ha mantenido a ciertos ministros con el único motivo que se mueve por los afectos. Creo que primero es una facultad de la presidenta de la República mantener o pedirle la renuncia a un determinado ministro. Creemos que fue un cambio acotado, sí, en eso estamos de acuerdo, fue un cambio acotado. ¿Acotado o insuficiente? Fue un cambio acotado porque ella cree que es el elenco que la puede acompañar a culminar los desafíos y los compromisos que tenemos con la ciudadanía. Ahora digo que es acotado porque los partidos políticos de la nueva mayoría le manifestaron al gobierno su pleno respaldo ante cualquier cambio que mejorara la gestión o que permitiera cumplir con aquellos compromisos que hemos tenido con la ciudadanía. Pero es muy simplista decir que solo se han mantenido aquellos ministros que tengan un mayor nivel de afecto con la presidenta. Creo que pero una cosa, ¿es un gabinete bacheletista o de la nueva mayoría? Es un gabinete que ha determinado la presidenta de la República, que cree que con ese elenco puede cumplir los objetivos que tiene el gobierno planteado de aquí a su término. Ya. ¿Para ti, bacheletista o de la nueva mayoría? Lo que pasa es que es bacheletista, para responder así derechamente. Y en segundo lugar, creo que lo que uno observó, y más bien desde el punto de vista analítico, es la falta de un diseño, ¿no?, para enfrentar lo que queda del gobierno. Porque yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estos ministros no hubiesen querido salir para ser candidatos? La respuesta obvia es que hubiera seguido todo exactamente igual, porque no hubiera habido un ajuste de gabinete, partiendo porque es un ajuste de gabinete. Hay un problema... Pero un ajuste porque salen por aspiraciones. Por eso te digo, pero es que si no hubieran salido, no hubiera habido ningún tipo de cambio. Entonces, hay un tema con la realidad. A mí me sorprendía la entrevista hoy día al ministro del Interior que sale en el diario La Tercera, donde dice, comillas, la crítica al comité político no corresponde a la realidad. Eso lo dice Yo me pregunto, lo dice el ministro Fernández, yo me pregunto, ¿cuál es la realidad que está viendo él? ¿No? Yo creo que aquí hay un problema que no podemos seguir pensando que es la realidad la que se equivoca, ¿no? Alguien se está equivocando, alguien no está haciendo una lectura adecuada de lo que está ocurriendo, y eso es lo que se instala con el día de ayer. Fíjate que yo, Pablo, haría una interpretación de lo que ocurrió ayer de un punto de vista más politológico, y diría que lo que observamos ayer, además de esta idea de un poco de la frustración, ¿no?, y de la resignación, porque lo que hay un poco es resignación y frustración frente a lo que pasó, pero yo creo que hay algo que lo grafica muy bien, que lo dijo hace 16 años atrás un sociólogo, Antonio Cortés Terzi, que habló de la ceremonia del adiós. ¿Y la presidenta se puede dar el lujo de resignarse?
Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que ¿cómo tú le das continuidad a una coalición para que en un año más vuelva a ser gobierno? Esa es la gran discusión, Claro. ¿no? Y no creo que se le dé o no se le ponga un piso político razonable. El gobierno tiene que quedarse a gobernar, no a ganar elecciones, pero evidentemente este es un gobierno de coalición y la coalición requiere, ¿no es cierto?, de que funcione bien el gobierno, de que el gobierno haga bien su trabajo para poder mejorar su performance electoral. Eso es lo que no quedó claro el día de ayer y por eso te hablo de que esta idea de una ceremonia del adiós me parece muy complicada para las proyecciones de la nueva mayoría como coalición en un próximo gobierno en exactamente un año más, porque si no el diputado aquí me desmentirá, las elecciones serían el 19 de noviembre del 2017. Entonces, en un año más. La pregunta es si la nueva mayoría va a ser gobierno o no. Yo creo que con lo que ocurrió el día de ayer se hace difícil, porque hay un gobierno que se está desentendiendo de su coalición y eso es un tema complejo para la continuidad de la coalición. Gabriel, ha habido desaciertos legislativos. Finalmente el presupuesto y en especial el reajuste al sector público se hizo con votos de la oposición. Han habido más de algunas leyes que no ha pasado nada. Hay desaciertos legislativos, reformas que no se han implementado o implementadas a media. La reforma constitucional, no sé qué pasó, se gastó plata en eso, pero quedó postergada. Entonces, y ustedes están en esa misma coalición. Entonces, tienen que pagar los platos rotos, asumir la responsabilidad de estar y también los éxitos de estar en esa misma coalición. Entonces, ¿cómo se proyecta? Y además, como democracia cristiana, el año que queda de gobierno en relación a la nueva mayoría y el PC, teniendo en cuenta que exitoso aparentemente no ha sido este gobierno. A ver, yo quiero decirlo también en clave más positiva. Yo creo que aquí no hay resignación por parte del gobierno, sino por el contrario, un ánimo de no renunciar o abdicar de cuáles son los lineamientos centrales a un año efectivamente de gestión. Yo creo que aquí lo que hizo la presidenta fue una suerte de oso, en este caso, o giro respecto de lo que era el diseño que planteaban los presidentes de partidos, que de alguna manera pueden reflejarse cierto alarmismo de desagrado, de descontento, pero que a mi juicio no recogen el antídoto o la bala de plata que requiere este gobierno para adelante. Yo creo que los partidos están igual de equivocados o leyendo mal lo que pasó el 23 de octubre. Aquí a los partidos políticos no les fue bien, así que cuando yo veo a la presidenta de mi partido dar consejo de cómo tiene que hacerse la gestión, creo que hoy día tampoco tiene la varita mágica, por el contrario. Creo que a un año de lo que viene por delante, lo que necesitamos es sintonía fina en términos de lo colectivo. Yo creo que falta una suerte de, no sé si ocupar la palabra, una suerte de sincericidio descarnado respecto de cómo los hemos hecho bien o mal también nosotros quienes estamos en el Congreso. Entonces, cuando yo veo la farra de lo que pasó de parlamentarios de la coalición de la presidenta Bachelet no apoyando el gobierno, dejando en manos de la oposición el destino de sacar adelante el tema del reajuste, creo que al final del día también en ese diagnóstico tenemos que estar nosotros de por medio. Entonces, yo lo que diría es calma y tiza, de aquí tenemos un mes por delante, recordemos que el Congreso a lo menos hasta enero es el pic efectivamente de lo que ha sido el año 2016 y reagrupemos y vemos cómo vamos a seguir por delante. Ahí yo creo que más que una falta de diseño es ver si la presidenta Bachelet se va a imponer con su diseño. Como decía Obama, y para terminar, más vale una mala estrategia, pero que sea capaz de comenzar y terminar, que muchas buenas estrategias que van variando en el tiempo. Yo creo que ese, al final del día, es el mensaje de la presidenta Bachelet. No se nota línea de conducción, aparentemente. Mario, ¿ha capitalizado en la oposición lo que ha sido el desempeño de este gobierno? Y en ese sentido, si ese capital se le va a poder traspasar a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera que, si bien le va bien en la encuesta, viene a la encuesta CEP, pero nuevamente le aparece el fantasma de los cuestionamientos, de los conflictos de interés. Sí, yo quiero precisar, incluso profundizar en lo que señalé recién, que a Germán no le incomodó un poco, pero ha habido en los últimos 3 meses, recordémoslo, gallitos inéditos. Nunca un gobierno había tenido 0 votos en un proyecto. Nunca, y menos en un proyecto tan importante como el del reajuste. Yo no recuerdo que un partido eje de una coalición como la DC se haya arrestado tanto rato, porque una semana ya el enojo, 10 días, y con razón, yo no cuestiono a la DC, del comité político, congelar relaciones con el gobierno, fue la razón que se dio. Entonces ha habido un gallito muy fuerte entre los partidos de la coalición y el gobierno, y la señal que está dando la presidenta, porque de eso se trata esto, es dar señales, era o acoge los reclamos,
que hubo también contra el PC, no se tocó ninguno de los dos ministros del Partido Comunista, la presidenta ratifica, por lo tanto, su apoyo al partido y le da una señal al Partido Comunista, y la otra señal de la presidenta es evidente que la que manda aquí soy yo. Y las confianzas en este escenario tan complejo, Germán, son importantes, y efectivamente ella tiene una relación de 40 años o más con el ministro Izaguirre, con la que él incluso de una frase desafortunada cuando contó que en guitarreo le llamaba por el apodo. Es el nivel de confianza y es algo legítimo. Yo lo que estoy señalando es que me da la idea de que la presidenta optó por las confianzas personales, la confianza más íntima, que no quiere decir que se llegue a los amigos al gabinete, si dice que retira un currículum extraordinario, pero lo ha hecho mal como ministro de Sexpress, eso hay que decirlo. Ahora, la oposición, ¿ha capitalizado o no? Las oposiciones, no conozco ningún caso, que hay un profesor que me puede alumbrar al respecto, en donde se haga el trasvasije de uno a otro entre la baja de un gobierno y la capitalización de la oposición. Si tú ves la ADIMARC durante el gobierno del presidente Piñera, en donde nosotros como gobierno bajamos mucho, nunca la concertación logró capitalizar. En el momento que la concertación empieza a subir, que ya se había llamado nueva mayoría, es a partir de las primarias presidenciales, en donde se produce claramente como el efecto de observar una alternativa de gobierno. No hay nunca, es lineal, esta línea es clarita, nunca la oposición, en ese caso, parte de un ejemplo cercano, logra capitalizar. Lo que nosotros estamos buscando como oposición no es solamente elegimos presidente, sí, el próximo año. Capitalizar. Elegimos presidente al año siguiente. Sí. Lo que queremos hacer nosotros como oposición es terminar de la construcción que hemos hecho y que ha dado resultados positivos. Tenemos una coalición bien armada, se terminaron las peleas importantes, vamos a hacer primarias. Nuestros adversarios de la nueva mayoría todavía no tienen claro cómo van a definir su candidato presidencial. Nosotros ya sabemos que tenemos primarias, tenemos las reglas del juego claras, hemos definido un cronograma, salimos de una municipal exitosa donde acabamos de ganar de manera inédita la cantidad de alcaldes y la votación en alcalde. No había pasado nunca del retorno a la democracia. Entonces, estamos haciendo la pega para eso, con todos los defectos que puede tener la pega que estamos haciendo. Creo que vamos bien encaminados. ¿Cuándo voy a discutir yo si estamos o no estamos capitalizando? Cuando ya estemos en tierra derecha en materia presidencial. Germán, fuiste aludido, tienes Sí, tus puntos de vista, pero no me contestes ahora. Pausa, antes de educación cívica y a la vuelta. ¿Cómo está compuesto el Congreso chileno? El Congreso Nacional se compone de una Cámara de Diputados y un Senado, cuyos miembros se eligen por votación directa de los ciudadanos de acuerdo a un sistema proporcional. Creo que sí, a esta altura y en realidad, y además que les puede servir en cierto modo para cambiar un poco la futura elección en cuanto a votación, que puede ser algo que puede influir. Así, yo creo que es necesario. Creo que es necesario un cambio de gobierno, no solo de gabinete. Yo creo que más que necesario, y tal como está la situación acá, tendría que ser un gabinete político, no técnico. Si ese es el gran problema que ha tenido el gobierno. Mira, la verdad no sé si será necesario un cambio de gabinete. Hay que hacer un cambio total para que este país vuelva a caminar, porque hace un año que está parado. Claro que es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que esperar que los últimos tiempos que les quedan a este gobierno, a ver si pueden cambiar algo, un poquito las cosas de todo lo malo que estaba. Así que hay que probar con otras personas. Creo que no tiene mayor relevancia, las políticas de gobierno están establecidas y la verdad es que no lo ha hecho muy bien, el pueblo, la gente en general está súper descontenta, protesta en todas las esquinas y el hecho de que cambie el gabinete en verdad no creo que vaya a haber alguna diferencia en el fondo. Sí, la ministra del Trabajo, de todas formas. Usted ve lo que está aconteciendo en el panorama con los funcionarios públicos y obviamente el reajuste que le están dando ni siquiera corresponde al IPC. Estamos de vuelta. De alguna manera te había aludido, Mario, con respecto al tema de si existe un gabinete de amigos o de confianza. Y él precisó que de confianza, cosa que es válida. ¿Tú consideras que es un gabinete de confianza solamente a la presidenta? Mira, yo quisiera poner en contexto la situación que atraviesa el gobierno. Porque cuando
los cambios son tan profundos. Cuando tú quieres cambiar de una educación que para algunos es un bien de consumo, a una educación que sea un derecho garantizado por el Estado, a un derecho social, evidentemente la complejidad va a ser mayor. Y por lo tanto, desde nuestra visión como Partido por la Democracia, nosotros hemos hecho las reformas que la Presidenta ha impulsado, reconocemos en ella todo el coraje, la valentía que ha tenido, y por lo tanto, a grandes cambios, a transformaciones profundas, evidentemente vamos a tener... ¿Estas reformas han sido exitosas? ¿Se ha cumplido con lo que se ofreció en la campaña? Bueno, convengamos que han habido trabas transversalmente, o sea, desde nuestro propio sector de pronto se han puesto trabas al programa de gobierno de la Presidenta y a que esta reforma vea la luz pronto. Pero ¿no ha habido trabas desde el mismo gobierno al presentar más la iniciativa? Bueno, quizás las reformas deben ser mejor gestionadas, deben ser a lo mejor progresivas en el tiempo, pero convengamos a que este gobierno ha tenido también dificultades porque los cambios son muy profundos, porque verdaderamente logran cambiar la vida de las personas. ¿Pero tiene mayoría en el Congreso? Tiene mayoría en el Congreso, pero no siempre los parlamentarios responden a los cambios profundos que la ciudadanía demanda. Los cambios profundos que la ciudadanía demanda, me cuelgo de eso. Por ejemplo, ¿en qué quedó la reforma constitucional? Bueno, está, digamos, en una situación de statu quo, no sabemos muy bien cómo va a continuar, pero en la nota que tú mostrabas, las opiniones, te muestra un poco esta idea de que no podemos negar la realidad, ¿no? Lo que le está planteando la gente tiene que ver con que no se están cumpliendo con las expectativas de resolver los problemas de la gente. Yo creo que la política, de alguna manera, está desenfocada a los problemas de la gente, está muy enfocada a los problemas de la política. Hemos visto que se han dado a conocer la creación de 2 comisiones parlamentarias, una vinculada con el tema del conflicto de interés del expresidente Piñera, y la otra que tiene que ver con la construcción del hospital de Marga Marga, ¿no? Y las situaciones asociadas con eso. Es decir, lo que vemos allí, ¿no es cierto?, es una preocupación por esos problemas políticos, pero los problemas de la gente, los que veíamos en la nota, aparentemente no se están resolviendo. A mí me preocupa, ¿no es cierto?, cuando la gente está con esta gran decepción con la política, que esto se pueda seguir profundizando y que tengamos cada vez más un vaciamiento de la democracia, un vaciamiento de la política, porque la gente no se va a interesar en ir a votar, la gente no se va a interesar en participar en la política, y vamos a tener entonces la política siendo decidida por solo los que juegan, si hubiera no por los que resuelven los problemas. Si hubiera sido contundente el cambio, te da una perspectiva de futuro, porque si se ve que hay cambio, da perspectiva de futuro y eventualmente podría significar un acercamiento más de la gente al tema político. No te diría el tema político, porque a la gente le interesa la política. A mí me preocupa que la presidenta Bachelet haya renunciado a esa posibilidad de poder conducir adecuadamente este proceso. Yo creo que más que nunca la nueva mayoría requiere liderazgos, el tipo, por ejemplo, de Ricardo Lagos, que puedan efectivamente darle un impulso mayor, no para ganar la elección, pero por lo menos para articular la coalición. Que hay un problema hoy día con la coalición que requiere de una mayor articulación y de un mayor liderazgo político, y para ese desafío se requieren, digo Ricardo Lagos, pero también podría mencionar a José Miguel Insunza o algún demócrata cristiano que pueda efectivamente darle una conducción política. Hay 7 ministros que estuvieron en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Eso es una señal? Yo creo que no. Yo creo que finalmente tiene que ver más con lo que comentábamos antes acá, de que la presidenta está rodeada de un equipo que le da mucho soporte caliente, ¿no? mucho soporte de confianza, pero lo que falta es el soporte frío, es el soporte de darle conducción y darle orientación política y estratégica a las decisiones que se toman. El diputado decía, hay 150 proyectos que tendrían que discutirse en 8 meses, porque estamos diciendo que la actividad legislativa más o menos va a culminar en septiembre del próximo año. Es decir, tienes 8 meses de gestión. Puedes legislar 150 proyectos importantes en 8 meses. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. De partida no tomen vacaciones. Como se hace en toda la empresa. Hay que ver. Ahora, Gabriel, yo quiero saber cuál es el rol de la democracia cristiana desde ayer en adelante. Porque la democracia cristiana no ha estado cómoda. Desde el primer día de gobierno, Ignacio Walker dice, mira, a mí me pasaron un programa de gobierno que eran los puros titulares. Entonces, y dijo que lo leyó, que lo firmó y no lo leyó. Claro. Después. ¿Tú lo habías leído? Nosotros, yo no estaba en la directiva, pero me imagino que ese trabajo se hizo, se debió haber hecho de manera más prolija. ¿Qué rol cumple ahora la democracia cristiana en este año de gobierno? Porque además uno puede ver que ha habido un alejamiento de la moneda, más allá del quiebre, sino de la imagen misma de Michelle Bachelet, porque cuando vimos la campaña para las elecciones municipales,
A mí no me tocó ver fotos junto a la presidenta, en mayoría, por ahí vi algunas. Entonces, hay un alejamiento. Mire, está con 20% de aprobación, mejor me voy por el otro lado. A ver, decir dos cosas. Primero, obviamente, yo creo, Marco, en términos académicos, el gobierno va a bajar un poco lo que es el protagonismo durante el año 2017. Esto se lo va a tomar el tema presidencial, la gente más va a cifrar su expectativa respecto al futuro, la posibilidad de que la oferta sea distinta. Yo creo que la presidenta más bien piensa en su obra, en su legado, cómo termina el 2018 en marzo y a quién le entrega las llaves de la moneda. De ese punto se va a descomprimir un poco esa presión que existe. Ahora bien, yo recojo el tema que tú señalaste respecto de lo que es el rol de la democracia cristiana. Estamos con una alta temperatura, no solamente política, sino que exterior, y como he dicho, de aquí a diciembre, enero, como una película de la ardiente paciencia, yo creo que tenemos que definir, obviamente, que somos un partido de gobierno con apellido, que somos el partido después de la municipal, igualmente con más alcaldes, con más parlamentarios, senadores y diputados en la nueva mayoría, y por tanto somos absolutamente corresponsables respecto de este año de gobierno. Y creo que Carolina Goich debe jugar un rol protagónico, pero también apuntalando a sus parlamentarios. Por eso digo yo que no solamente uno puede dar consejos, sino que cuando se nos escapan 8 diputados respecto al tema del reajuste y no entender que momentos clave, tenemos que también solidarizar respecto de lo que son las tareas en el Congreso. Creo que también implica un diagnóstico de cómo nos queremos ver frente a los ciudadanos para el futuro. Cortito, porque me tengo que ir a la tanda. ¿Es indispensable que la democracia cristiana lleve un candidato propio? Yo creo que la democracia cristiana de aquí a enero debe redefinir efectivamente la posibilidad de llevar candidato propio dentro de la nueva mayoría. Ahora creo bien que tampoco es dramático. Ya llegamos 2 elecciones sin candidato propio y yo desdramatizaría eso en términos que sea patria o muerte. La democracia cristiana, con una buena negociación, es el partido con mayor representación política a nivel nacional, y también si actuamos con inteligencia, sin chauvinismo partidario, pero también entendiendo que la presidencial es una buena plataforma, podemos sacar sacar buenas decisiones. Mario, no me conteste ahora porque tengo que ir a la tanda. Rol de Sebastián Piñera y la oposición en este año de gobierno. Educación cívica y volvemos. ¿Qué función cumple el Congreso chileno? Ambas cámaras del Congreso concurren a la formación de las leyes y ejercen las demás atribuciones que indica la Constitución. Bien, y estamos de vuelta. Te había hecho una pregunta, Mario, respecto a cuál es el rol de Sebastián Piñera de ahora en adelante. Porque formalmente no ha dicho que es candidato. Esto es re divertido porque está haciendo campaña igual. Pero ¿en qué rol queda? ¿Cuál va a ser el aporte que podría dar a la discusión nacional? Es uno de los líderes más importantes del sector, no hay duda, es expresidente de la República, con una gestión exitosa, salió con una evaluación positiva. Hoy día la gente lo tiene en las encuestas donde está, justamente porque se hace una comparación con la gestión de este gobierno. La gente que quiere que vuelva Piñera es porque compara y siente, bueno, ahí estuve mejor, la cosa estaba mejor, la economía, ¿no?, el país, etcétera. Nosotros tenemos varios candidatos en la coalición. El senador El Sandón aceptó ser candidato también en la primaria. Y por lo tanto el rol del presidente Piñera es ayudar en la conducción de esto. Yo le pediría también a Cote y a los demás precandidatos presidenciales que se sumen en esto, no caer en la tentación que de repente ha caído Felipe Cas estos días, y aprovecho de pasarle el dato en on, de empezar a golpear hacia adentro. Hay que diferenciarse hacia adelante, hacia afuera, hacia adversario. Y el rol del presidente es eso, es ayudar, colaborar, conducir. No te golpea hacia adentro, podría ser. Yo te podría decir que está haciendo una autocrítica al sector. No, ha golpeado hacia adentro. Pero saben Yo Mario, que el liderazgo del presidente Piñera no está galvanizado. Y de hecho, la situación que hemos visto con el caso de la pesquera
demuestra que ese porcentaje que hoy día tienen las encuestas por sobre los demás candidatos es bastante feble, porque va a bastar una situación como la que conocimos respecto a las pesqueras y seguramente porque este tema va a estar 5 meses más en la agenda pública. De hecho, el plazo que se dio a la comisión para investigar es más o menos eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tendría cuidado respecto de un liderazgo tan consolidado, porque lo que tenemos hoy día es un ambiente muy líquido, ¿no? Entonces, es difícil proyectar eso en el mediano plazo. Lo primero es que todos los liderazgos son eventualmente modificables en cuanto a su posicionamiento. Pregúntale a la presidenta Bachelet. Se supone que era el gran liderazgo que era intocable, que no tenía por dónde. El caso Cabal, y yo quiero decir una cosa, a mí durante el caso Cabal y hasta el día de hoy he mantenido que creo que ella no sabía. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos han salido a decir... Pero Mario, con Piñera pasa lo mismo, porque no es parecido el caso Cabal de Piñera, porque Piñera dice que él no sabía... No es lo mismo. Sí, es que estaba, perdona, pero estaba su hijo a cargo de las inversiones. De inversiones que perfectamente... ¿O tú tenías ordenado tu cuenta corriente? No, pero, a ver, pero el presidente, el problema es si el presidente sabía o no sabía, ese es el punto. Es lo que se le critica a la presidenta Bachelet. Lo que se le está cuestionando a Cabal, ahí hay ilícitos de frentón y eso lo ha dicho el fiscal y va a acusar. No, ¿dónde estuvo la presidenta Bachelet en el rol de la presidenta? La presidenta, yo quiero creer y creo que no tuvo ningún rol. Y lo he dicho públicamente muchas veces. Yo no acepto, por lo tanto, la vuelta de mano de que adjudicarle al presidente Piñera un rol. Pero aunque lo hubiera tenido, perdóname, los dos casos son muy distintos. No hay ningún ilícito en el caso de la pesquera peruana, ningún ilícito. Y te lo resumo en 3 segundos. Uno, aquí es una pesquera que se abre la bolsa, va en Chile, corredora de inversiones, que asesora a muchas empresas chilenas, le recomienda a todos sus clientes, compren esta empresa. Bancar, que no estaba administrado por el presidente Piñera ni por su hijo, porque no es el administrador el hijo del presidente Piñera, decide junto a un empleado que tenía la labor de administrar sin preguntarle al presidente, sin informarle, porque ustedes habían negado a aprobar el fideicomiso ciego justamente para hacerle esta zancadilla al presidente Piñera. Mario, perdón. Déjame terminar. No, es que no puedo... un segundo nomás. Entonces, se compran acciones. Varios chilenos compran acciones de una pesquera en Perú, que no tiene nada que ver con la zona del litigio. Pero lo más importante, porque ahí yo te digo, el diario El Mostrador ha sido absolutamente tendencioso. Aquí como nadie responde en los medios de comunicación cuando se falta la ética, nadie responde, el Mostrador sale libre de polvo y paja. Pero lo que ha hecho el Mostrador es dar a entender a la ciudadanía que, uno, la pesquera se benefició con el fallo de La Haya, y dos, que eventualmente el presidente actuó de manera negligente, a lo menos, respecto a los intereses de Chile, para favorecer un interés personal, y eso está comprobado y demostrado. Si alguien hubiera querido favorecer a la pesquera, no habría hecho lo que hizo nuestro gobierno, en conjunto con la oposición, porque fue un trabajo de todos, de hacer todo el esfuerzo del mundo para que Chile ganara a Perú. No hubo ni un atisbo de algo distinto, y por lo tanto, es a lo menos, raya en lo injurioso pretender que nuestro gobierno, que el presidente Piñera, que nuestra coalición, que el país, y lo dijo Van Claveren, lo dijo el canciller, no hizo otra cosa que tratar de que Chile ganara y que no perdiera un milímetro de mar. Esa pesquera no tiene nada que ver con ese mar territorial, pero con todo, nuestro gobierno hizo todo lo posible porque las pesqueras peruanas no tuvieran un milímetro más de mar, y por lo tanto eso demuestra que aquí no hay ningún ilícito. Germán. Sí, yo no quisiera hacer juicio de lo que está relatando Mario, pero señalar que el fideicomiso ciego, la Constitución está por sobre eso, y en su artículo 8 la Constitución Política de Chile señala que las autoridades que tengan un determinado patrimonio tienen que traspasarlo a un tercero en su administración. Eso está contemplado y consagrado en la Constitución. No estaba. ¿Perdón? Eso no estaba cuando subimos la presidencia nosotros. Se rechazó varias veces, se dilató y se dilató y se dilató. Pero bueno, con todo, no hay ningún ilícito. Ningún ilícito. Si ese es el fondo. En Cabal sí hay ilícito. Que la presidenta tuvo no que ver. Que no estamos discutiendo el ilícito. Yo te planteo. Está comparando. Es que la pregunta respecto del rol del padre o de la madre, en este caso, en términos de si conocía o no conocía. El presidente Piñera no tuvo ningún rol en la compra de las acciones. Esa compra de acciones no es ilícita para nada. La presidenta Bachelet no tuvo ningún rol y lo he dicho varias veces. Pero el tema Cabal es un ilícito, pero son dos temas distintos. Pero en el almuerzo del domingo, y el rol de los presidentes. Porque se criticaba mucho que en el almuerzo de los días domingos la presidenta no se habría enterado de esto. Lo mismo respecto al almuerzo del presidente Piñera con su hijo. Lo he dicho muchas veces. Yo creo que la presidenta no sabía
no pongo en el escenario que la presidenta supiera, porque estaría en una situación gravísima. Bueno, nosotros lo investigamos mucho en la comisión Cabal, la citamos, declaró por creo que el oficio. banco le prestó la plata a ellos por el parentesco, sin que mediara intervención de la presidenta. No, el entorno de la presidenta quiso arrastrar la figura presidencial, pero claramente no se acreditó participación de la presidenta Bachelet. Mario, ahora, yo creo que también hay mucho de lo que dice Marco del efecto Cabal en el caso de Exalmar, justamente por, no digo tú, pero hubo cierta miseria humana de entender que aquí había un caso político cuando en realidad había un caso judicial. Pero Mario, ¿cómo respondes tú cuando desde tu propio sector señalan que es un hecho lamentable, que es un hecho grave, cuando también señalan que a lo mejor esa inversión no fue oportuna hacerla? Son personas de tu sector que lo dicen, no lo dice la oposición. Yo respondo de mi hija Florencia, que tiene 3 años y medio. Y con suerte, porque no siempre me hace caso. Yo no respondo por toda la gente del sector y te va a pasar a ti como secretario una figura importante como Sandón. Sandón dice si fuera cierto. Clarito la frase. Yo hablé con el Coto Sandón y la frase del Coto es bien clara. Si fuera cierto. Y no es cierto. Vuelvo a insistir en un punto. No hay ningún ilícito en este caso. Y lo que yo quiero decirle también, final. Sí. Se va a ir decantando y la gente va a ir conociendo bien esto y vamos a salir del titular tendencioso y yo creo que con intención política del diario El Mostrador, y cuando empieza a decantar y la gente vea el panorama completo, pero no va a tener... no solo ha sido crítico con Piñera, ha sido con la presidenta Bachelet. Yo me refiero a este artículo. Con todo, digamos, yo me refiero a este artículo, si El Mostrador... Sí, pero por eso te digo, no es un problema del Mostrador, porque El Mostrador ha tenido una línea editorial consistente. El Mostrador es un artículo en donde junta cosas que no tienen nada que ver y deja instalar... El Mostrador llega a decir... Pero Mario, no está contra Piñera el Mostrador. Quiero decirte que tampoco está contra... yo no defiendo el Mostrador, pero está yendo al caso puntual. Yo le adjudico en algo responsable de lo que digo, intencionalidad política de ese artículo. El diario El Mostrador incluso llega a decir en la página que aquí se afectó incluso la seguridad nacional. A ese nivel de bajeza hemos llegado, te lo digo con todas sus letras. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Germán, dime una cosa, independiente de cómo se hayan hecho estas inversiones, según especialistas, no equivale al 0,5% de la fortuna de Sebastián Piñera. Y en ese sentido, uno podría darle el beneficio de la duda que no estaba enterado, porque además yo me imagino que a ese nivel de patrimonio se compran y se venden acciones prácticamente... Como quien compra pan. Claro, entonces todos los días. Quizás no es estético, quizás no es estético, pero ¿no le da el beneficio de la duda? Quizás no se ha entendido que estamos que la sociedad cambió, que Chile cambió, que hoy día la ciudadanía demanda respuestas rápidas, demanda absoluta transparencia, cumplimiento de la probidad, que demanda que sus autoridades sean representativas de sus intereses y no de otros, y por lo tanto creo que cualquier persona que aspire a ocupar el máximo cargo político de Chile tiene que demostrar absoluta transparencia y ojalá desligarse de cualquier interés que pueda afectar su conducción política. Ahora dime una cosa en este escenario, Gabriel. Los temas de corrupción, platas de orígenes desconocidos, le están afectando a todos. Entonces, ¿de qué manera se va a ir resolviendo esto de cara a las próximas elecciones presidenciales, las próximas elecciones parlamentarias? Porque aquí se ha visto todo salpicado. A ver, en el caso Exalmar, yo, muy abuelo pájaro, creo que no hay delito, efectivamente. Yo creo que tenemos que tener cuidado de no cometer el error que hubo con Cabal, que insisto, hubo mucha miseria personalmente de la oposición. ¿Qué fue de Sebastián Dávalo? Sebastián, hoy día está la prensa señalando que en el mes de enero vamos a llegar a la recta final de lo que es el caso Cabal y vamos a saber finalmente quiénes van a juicio oral, abreviado, hubo una rebaja cautelares para Chadwick el día de ayer, por ejemplo. Pero insisto, yo creo que debe haber un aprendizaje del punto de vista de separar la política de los negocios. Al final del día es un reproche ético. No puede ser que el presidente Piñera tenga cerca de 1.800 millones de dólares o bancar constituido en un paraíso fiscal, cuando hoy día todo, la academia o los técnicos o expertos han señalado que es el caldo de cultivo, obviamente, del lavado de activos, de la elusión fiscal, de no contribuir efectivamente al país donde se generan esos ingresos. ¿No lo sacó por el capítulo 14? Para las remesas, obviamente, cuando ingresan, obviamente, esos capitales para ser utilizados. Pero creo que no es sano, como digo, que quien aspira a la primera magistratura del país
aun cuando no haga delitos, no tenga esa política frente a sus negocios, como asimismo uno frente a quienes trabajan con uno. Creo que el presidente Piñera o el candidato, en este caso presidencial, tiene mucho que hacer en esta tarea y ese es el verdadero juicio que existe respecto a la manera como actúa, más que este tema ya lo del Ministerio Público o entender que la vía es lo que hizo Hugo Gutiérrez. Aquí es el actuar, el patrón de conducta del candidato presidencial el que está hoy día en tela de juicio. Lo legal no es justo, lo justo no es legal. No se nos irá a trampizar, la palabra que comentar, a trampizar lo que van a hacer las campañas en el sentido de mucha carpeta negra, mucha acusación de unos a otros, usted recibió plata de acá, usted recibió plata de allá. No podremos, de hecho a Ricardo Lagos ya le están sacando cosas con los familiares. Entonces... Y lo dijo el propio presidente Piñera, que se estaba comenzando a ensuciar la campaña y digamos todos los actores tienen que estar preparados para eso, en un contexto en donde el estándar de la ciudadanía cada vez más alto en términos de la transparencia, tú lo decías recién. Creo que todas estas cuestiones van a ser parte de esa discusión. Los ciudadanos están distanciados de la política, pero atención, no están desinteresados de la política. Sí. Es decir, una cosa es que yo no quiera ir a votar y otra cosa es que no lea, que no escuche estos programas tan interesantes con estos grandes panelistas que tenemos acá y por lo tanto los ciudadanos están interesados. No, un gran conductor. Los ciudadanos están interesados de lo que está ocurriendo y por lo tanto eso es un dato importante porque yo creo que la gente va a tomar su decisión muy cercano a la elección, ¿no? Hoy día es muy difícil predecir cómo se van a comportar los electores porque hay un gran tema de volatilidad de los electores y esa decisión se va a tomar muy próxima a la elección y por lo tanto, por eso te decía que aquí tenemos un escenario bastante líquido todavía, bastante abierto y que por lo tanto cuando yo le decía a Mario que efectivamente el presidente Piñera no tenía un liderazgo galvanizado tiene que ver con eso, ¿no? Y yo también me asumo a lo que decía el diputado que nos estamos planteando aquí que hay un delito, un ilícito respecto a la situación, sino que más bien lo vemos de una perspectiva más política, ética, estética, que es lo que viene, exactamente. Germán, dime una cosa, ¿sí? El debate que viene, lamentablemente por lo que uno podría avisorar, va a ser un debate de cuestionamientos mutuos, pero un debate programático, lo que yo siempre planteo, ¿dónde está el espacio? ¿Dónde está el espacio hasta televisivo, que no sea este programa? Lo digo humildemente, ¿verdad? En donde se puedan debatir la idea de los futuros programas. ¿Cómo se va a poder llevar la clase política a eso y no simplemente irse a los codazos? Sí, mira, yo primero quisiera hacer una reflexión respecto a algo. Estamos llenos de querellas, pero estamos falta de diálogo. Aquí tiene que volver la buena política, la forma de hacer una política distinta, del entendimiento, del diálogo. Lo que pasó con el reajuste es una muestra clara de eso. Ahí falta diálogo, falta un rol articulador de los partidos, del gobierno, de la coalición. Y lo que tiene que poner la coalición en perspectiva de futuro es poner la mejor capacidad de hacer política, de construir, de hacer diálogo. Y nosotros, lo que respecta al PPD, hemos finalizado un documento programático que va a tener una discusión en cada una de las regiones, mirando también lo que puede hacer el programa presidencial del próximo año. ¿Volverían a los consensos? En eso deberían estar los partidos discutiendo ideas, discutiendo contenido. ¿Se volvería a la política de los consensos que ha sido tan criticada por parte de la ciudadanía y por el... Yo no digo que volvamos a la política de los consensos, pero sí debemos recuperar el diálogo. O sea, no es posible que estemos entrampados en querella entre los partidos y no seamos capaces de lograr un acuerdo en una primera instancia para un reajuste a los trabajadores. O sea, ahí nos habla de que ha faltado un rol articulador, ha faltado también aprender, liderar los procesos, exactamente. Ahora, respecto al diálogo, posibilidades de un asado con Mario Desbordes o algo así. Con Mario Desbordes no teníamos ningún problema. Un almuerzo, de todas maneras. Una bichada. Esta semana almorcé con unos amigos importantes dirigentes del Partido Radical y si en algo coincidimos, es lo que... En la buena mesa. Aparte de esa, porque yo ahí soy muy cercano con ellos en esa parte. No hay nada dicho por la presidencial que viene, nada. Por un lado está que los liderazgos, ninguno de ellos tiene asegurado nada, y por otro lado la alta abstención hace que el que movilice un poquito más que el otro pueda dar vuelta el resultado. Y respecto al debate, hay primarias, ojalá que la nueva mayoría haga primarias presidenciales, y ahí empieza el debate. Va a haber primarias presidenciales y después va a haber una elección presidencial. Hay dos procesos. En las primarias a veces no se quiere debatir. Cada uno habla de lo suyo, pero ninguno... Pero hay espacios, por lo menos, en donde debería producirse debate. En la primaria del año 2013 algo hubo. Estamos aprendiendo de primarias presidenciales legales, recién en Chile. Pero de debate deberíamos saber todo. Lo que pasó en Estados Unidos recién es una muestra clara de lo que no hay que hacer. Bajó la participación en una elección tan importante como la presidencial, apenas un 53% producto de la chimuchina, como decimos un buen chileno. Pausa y estamos de vuelta. Educación cívica. ¿Cómo funciona el Congreso chileno?
El legislativo funciona en sesiones en sala y en comisiones. Cuando se reúnen las dos cámaras se denomina Congreso Pleno. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, lo estamos hablando aquí fuera de cámara. Todo judicializado y poca política. Entonces, en ese sentido, hay un enrarecimiento del ambiente, y tú lo señalabas. Y producto de lo mismo, no están galvanizadas los liderazgos. O sea, Marco Enrique Minami, tú decías recién, fue un error haberlo formalizado en esa época, o haberlo acusado al menos. En mi opinión, la Fiscalía pudo haber esperado. En plena campaña municipal no había nada que prescribir entre medio. En su momento le pegaron en la línea de flotación a Andrés Velasco, que ya yo creo que ha pasado un poco al olvido, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a poder separarse eso de una probable candidatura de cualquiera? ¿O simplemente van a quedar atrás? ¿O va a seguir el fantasma por tiempo? Porque yo presento una querella hoy día, otra mañana. Es de loco. Yo creo que la pregunta es sobre qué eje se va a articular entonces la elección del próximo año. Y yo creo que el eje sobre el que se debe articular la elección del próximo año es la relación entre popularidad, people meter, versus capacidad de gobierno. Es decir, los liderazgos que tengan capacidad de gobierno, ¿no? Son los que debieran tratar de hacer un esfuerzo por sintonizar mejor y reencantar con los ciudadanos, que hasta ahora eso no se ha avanzado. Pero no puede ser que solamente quienes asuman un liderazgo sea el que se obtiene por las encuestas o por lo que dice el people meter. No podemos caer nuevamente en la lógica de que la política se juegue allí, en el ámbito de la proximidad o de la cercanía solamente. Se requiere capacidad de gobierno, se requieren ideas, se requiere proyectos, y esos son los liderazgos que debieran exponerse en esta disputa del próximo año. Lo lamentable sería que en vez de leer los programas de gobierno para votar, tengamos que leer los expedientes para votar, los portuarios. Eso sería una tristeza. Por eso tenemos una ciudadanía enojada cuando ve este espectáculo, cuando yo te decía que está llena querella el escenario político y falta de diálogo. Evidentemente la gente está enojada, no va a votar y tenemos una alta abstención. Y creo que en eso debemos trabajar, ponernos no solamente la coalición gobernante, sino también la oposición, de entregarle a Chile una perspectiva de futuro que sea mejor y que nos permita a nosotros los partidos políticos también tener mayor representación, porque lo que ha provocado esto es un distanciamiento de la ciudadanía respecto a quienes son sus representantes. Pero quiero destacar algo, la nueva ley de partidos políticos, Pablo, a lo menos ya prohíbe el aporte de empresas, pero además nos exige mayor transparencia interna, mayor participación, mayor democracia. Eso ha ayudado mucho. ¿Y qué fiscaliza? Fiscaliza la propia ciudadanía, fiscalizan todas las ONG, fiscalizan los periodistas. Pero el CERVEL no. También CERVEL. No tiene capacidad. Yo tuve un candidato concejal que me decían, oye, yo mismo he puesto más grande de lo que dice, he puesto más palomas, y nadie me vino a decir nada. Bueno, convengamos que un proceso que se inició con la municipal debe irse perfeccionando, pero yo quisiera ir que al financiamiento de los partidos políticos verdaderamente ha ayudado a que ya no tenga espacio un partido político para recibir financiamiento irregular. Mario Desbordes, tienes la cámara número 3, 30 segundos, lo que quiera, que hay libertad de expresión. Yo destacar el trabajo que ha hecho Chile Vamos. Nosotros tenemos una tarea bastante avanzada respecto a nuestros adversarios políticos. Hay una coalición que ya tiene claro qué va a hacer, qué coalición va a ser, la nuestra, que va a enfrentar el próximo año. Al frente no sabemos, ellos mismos han dicho que no se sabe quién está. Chile Vamos ha consolidado una marca, ha consolidado una plataforma, y vamos a tener la elección de nuestro candidato presidencial vía primaria con muy buena gente, como es Felipe Cas, como está el Coto de Sandón, Manuel José de Sandón, el presidente Piñera hasta el minuto, y se incorporarán algún otro par de candidatos más. Así que yo destacar eso porque la gente también busca, lo que dice Marco, un poco de gobernabilidad, a lo menos en el horizonte. Gabriel, la cámara 3. Toda suya. A ver, yo diría que pese a todos los agoreros del desastre, uno mira más en frío las cifras y son radicalmente distintas. La nueva mayoría sigue teniendo más representaciones políticas que la alianza. Obviamente tenemos hoy día un problema estructural, que es el tema del orden, de la falta de sentido de lo colectivo, de proyecto común,
y en consecuencia si concentramos ahí el foco y nuestras energías, obviamente vamos a recuperar la confianza desde el punto de vista ciudadano. Creo que la clave está en tomar la nueva política, más que desconocer que la política es importante, y creo que de aquí al próximo año van a emerger caras nuevas, rostros nuevos, como dijo Marcos, la política es cada vez más líquida, así es que me atrevo a desafiar efectivamente a mi amigo Desbordes en términos de que presidenta Bachelet le va a entregar las llaves de la moneda a un nuevo líder, tal vez no conocido el día de hoy, pero sí de nuestra casa. Germán, ahí la Cámara del Centro, toda suya. O también un líder conocido el día de hoy. Claro. Yo quisiera tres cosas, invitar primero a todos los que nos ven, a nuestros militantes y simpatizantes, a los ciudadanos en general, a que visiten nuestro sitio web donde van a encontrar un documento programático que hemos titulado Para mejorar la vida de todos. Están las ideas fuerzas que quiere impulsar nuestro partido. Segundo, que sea el mecanismo de primaria, el ejercicio democrático que defina un candidato único de nuestra coalición, de la nueva mayoría. Queremos más nueva mayoría, queremos trabajar en conjunto con los partidos de la nueva mayoría, que tengamos más política, mejor forma de entendimiento con el gobierno y también trabajar con mucha fuerza para cumplir también las expectativas de los ciudadanos, apoyar el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros se lo dijimos como partido y vamos a estar con ella hasta el último día que gobierne Chile. Ahí lo tiene Marco Moreno. El proceso de gobernar se ha hecho cada vez más complejo y por lo tanto para gobernar no basta con la intuición, con el conocimiento, no basta con la muñeca política, se requiere capacidad de gobierno, se requiere destreza política y eso es lo que notamos que está faltando hoy día en la discusión. Por lo tanto, el próximo año yo creo que va a ser el tema de cómo los liderazgos que se disputan la conversación sobre las elecciones presidenciales y la elección presidencial ponen sobre la mesa la capacidad de gobierno que se necesita para hacer buena política pública. Muchas gracias por habernos acompañado. Tema contingente, tema del momento. Muchas gracias por el diálogo. Ha sido bastante entretenido. Eso es importante. Gracias por el diálogo. Que no se agote el diálogo. Sí. El último que me apostó en elecciones es Pancho Vidal, que me tiene que pagar una comida el martes. Así que dale nomás por la apuesta. ¿Paga o no paga? Está en el DICOM Vidal. Va a pagar este martes. Ya. ¿Y tú alguna apuesta? El próximo gobierno va a ser de la nueva mayoría. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.